una bailarina que alcanzó la fama y luego cayó en el anonimato. Un relato trágico que suele ocurrir en el mundo del espectáculo y que conocería perfectamente cuando estuvo en vida en este mundo Gina Montes. En los resplandecientes escenarios de la Ciudad de México, danzaba con lentejuelas que brillaban como un sol, dando a su cuerpo ese aire de silueta serpentina, de centella que surcaba los cielos. Eran los tiempos en que las comedias necesitaban bailarinas hermosas para que fueran atrayentes. Y de Brasil llegaría para triunfar en México. Su nicho, su lugar, su programa sería La Carabina de Ambrosio. Y literal, se convertiría en un miembro de la cultura popular de la década de los años 80. Dan and You. Esa era su forma divertida de decir gracias. Llegó a La Carabina en el 78 y se fue en el 85. Pero aquello simplemente era el epílogo. Porque desde chiquitita, en su natal país, Regina Inés Barbosa Godoy, su padre era el viejo Milciño, un viejo músico llegado a menos, que en 1961 decidió que sus hijas crearan un grupito de niñas bailarinas. Se les llamó las Mimi y Beth. Eran una especie entonces de niñas prodigios que incursionaban en la televisión y se presentaban en programas infantiles de baile y coreografías. Después, cuando crecieron, las llamaron las hermanas Montes, que de hecho no llevaban el apellido Montes en ningún lado, sino más bien Barbosa Gobea. De joven supo lo que era el sacrificio para alcanzar la cima. Horas interminables de ensayos obligadas por el viejo Milciño, lesiones dolorosas y una dedicación total a su arte habían dado sus frutos, pero también cobrado su precio. Y en la Ciudad de México, su número era asistir al mago, Beto el Boticario, y luego bailar, bailar y bailar. Sin embargo, las luces de las discotecas y de la fama la llevarían a conocer toda clase de personajes, relacionarse con la crema innata y también con los personajes ricos, llenos de lujos, pero con dudosa reputación. Eran los tiempos del famoso Negro Durazo, secretario de gobierno y de la policía, hoy famoso por sus hechos de corrupción. Su mano derecha era Carlos Castañeda Mayoral. Ese nombre, grábenselo. Castañeda se enamoraría locamente de Gina. Dicen que a los pocos días de haberla conocido, le regaló un coche, un departamento, joyas, relojes de oro y todo lo que quería. El tipo, Carlos Castañeda, estaba acostumbrado a regalarle a las mujeres absolutamente lo que ellas querían. Él era muy cercano a Durazo y tenía nexos con toda clase de personajes del bajo mundo. Tenía una vida llena de lujos y estaba totalmente enloquecido y enamorado de aquella brasileña. Sin embargo, Gina aceptaría tener una relación con él, con Castañeda Mayoral, y empezaron a salir y a salir. Él se perdía por tiempos, era hombre de negocios y se la pasaba muy ocupado. Y Gina le tocaba bailar, danzar en La Carabina. El tipo estaba feliz con ella. Sin embargo, Gina estaba enamorado de Carlos Macías. Sí, enamoradísima del tipo. Carlos Macías era un músico del programa La Carabina de Ambrosio y cayó en una pasión sórdida entre bambalinas con el músico, haciéndosela a Carlos Castañeda Mayoral. Sí, tremenda Gina. Así que se la hizo al tipo, mientras era la novia de Castañeda Mayoral. Quedó en estado de gestación de Carlos Macías. Así que cuando se enteró, no le quedó más remedio sino irse. Sabía que Carlos Castañeda no la perdonaría y que era un hombre peligroso y que ella lo había tratado mal.
Sí, hay que reconocerlo, ella se la hizo. Porque si estaba en una relación con Castañeda Mayoral, tal como ella lo había aceptado, terminaría haciéndosela con su compañero, un músico del programa, Carlos Macías. Y de hecho, quedó en estado de gestación y el tipo, Carlos Macías, ni siquiera respondió. Así que no le quedó de otra sino irse a la ciudad de Nueva York, bien lejos, donde nadie la encontrara. Así que literal, desapareció de la vida pública y el mundo entero se preguntó qué fue de Gina Montes. Tendría a su hija en la ciudad de Nueva York. Judith Teresa Macías nacería el 18 de abril de 1987. Y allá en Nueva York se casaría con el cubano Rolando Márquez. Precisamente, e irónicamente, allá en Nueva York tendría un accidente automovilístico, donde casi pierde el pie. Por esta razón, tuvo que dejar el baile, lo que más le gustaba hacer en la vida, y con su nueva hija, trabajar en trabajos eventuales, porque el cubano la abandonó. Así que para el año 92-94, le tocó trabajar en cualquier cosa que agarrara. Desde lavar platos hasta lavar ropa. Todo con tal de mantener a su hija. En mayo del 2009 fue localizada en Nueva York por un programa llamado Ventaneando. Cuando ya estaba acomodada en la ciudad de Nueva York, se supo que el 5 de febrero del 2024 Gina Montes había perecido. Pero no aquel día 5 de febrero, sino desde el 27 de enero de 2024 en la ciudad de Nueva York, a causa de un cáncer. Pereció literalmente viviendo en las sombras, lejos de los ojos curiosos del mundo, ese mismo mundo que tanto la exaltó y de la cual debió huir por una mala decisión. Literalmente su legado se desvanecería en el viento y su nombre se perdió en el torbellino del tiempo. Perecería 16 días después de haber cumplido años, porque nació un 11 de enero y pereció un 27 de enero. Tenía 71 años y al final, Gina Montes se convertiría en poco más que una nota al pie de los libros de historia, de la danza y la televisión. Una historia olvidada de una estrella fugaz que brilló demasiado cerca del sol y se quemó en el camino hacia la eternidad. Pero para aquellos que la conocieron en su apogeo, su recuerdo sigue vivo. Una triste melodía de la que una vez fue y nunca más será. Un trágico destino como para una película. Y no una de Billy Wilder como Sunset Boulevard. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En las vibrantes calles de la ciudad cosmopolita de Ciudad de México, caminaba una mujer que parecía que bailaba. Esa era Gina Montes, que en algún pasado se había llamado Regina Inés Barbosa Gobea. Había llegado a aquella vibrante ciudad de la Ciudad de México en el año 76 en busca de fortuna junto a su hermana, pero no lo consiguieron enseguida. Solo un par de presentaciones en el Hotel Sheraton de Ciudad de México. También trabajó en el centro nocturno La Ronda, donde debutó como solista y al mismo tiempo logró incursionar como bailarina en el programa de televisión Vamos a Cantar, que estelarizaba César Costa. Con su talento llegó a emocionar y enamorar al público, tanto que no dudaron en colocarla en un nuevo programa que se avecinaba. Esa era La Carabina de Ambrosio, y apenas comenzaban los sketches. Finalmente, llegaría su debut en el año 78 en el Canal 2 de Televisa. Y allí, la figura de Gina Montes literalmente se inmortalizó en todo México. Solamente duraba 40 segundos danzando al principio del programa, y con eso bastó. Con cada movimiento, que parecía narrar una historia de pasión y libertad, cautivando corazones y conquistando escenarios. La mestiza brasileña rompía sus cadenas y hallaba en México su lugar, su raíz,
Era la estrella indiscutible de la compañía. Todo el mundo se veía la carabina de Ambrosio, pero inmediatamente pensaban en el inicio, en aquella bailarina que danzaba y danzaba. Y con los efectos de las cámaras parecía que irradiaba literalmente una silueta que volaba entre los aires, enamorando a todo el que la viera. Aclamada por críticos y admirada por el público por igual. Así que con 25 años, Gina se comía literalmente el mundo. Lo tenía agarrado por las manos. Así que ese sería el primer acto de esta historia. Acto 2. Tras las luces brillantes y los aplausos ensordecedores, Gina ocultaba un secreto. Su corazón estaba cautivado por un hombre malvado, peligroso y seductor. Él era Castañeda, un temido y oscuro tipo que se mezclaba con toda clase de gente del bajo mundo. Se había vuelto rico, lleno de lujos y tenía un montón de amantes. Ahora Castañeda prefería a aquella bailarina que tanto le emocionaba cuando cantaba. A pesar de que el programa era cómico, él simplemente se veía solamente para ver a aquella mujer danzar el sketch de inicio. Castañeda hizo cualquier cosa para poder conocerla. Los favores. Castañeda controlaba los rincones más oscuros de la ciudad. Un hombre de una mirada intensa y un carisma magnético. Ejercía un poderoso magnetismo sobre Gina, envolviéndola en un torbellino de emociones prohibidas. La colmaba de toda clase de regalos. Un apartamento, coches, joyas, relojes. Todo lo que había soñado Castañeda parecía el genio maravilloso de la lámpara de Aladino. Pero ella también sabía que cada encuentro clandestino con él también era un riesgo. Era un tipo peligroso, pero eso solo aumentaba la emoción. Corrían los inicios de los años 80, los locos 80, los tiempos del cine de ficheras, donde literalmente una bailarina de un programa de televisión se había robado el show. ¿Quién lo diría? Brasileña, para remate. Así que Gina tendría una relación con Castañeda y empezarían una danza entre el peligro, el amor y tristemente la traición. Gina conocería a un músico tras bambalinas del programa en el cual trabajaba la carabina de Ambrosio, de nombre Carlos, un apasionado músico desde su juventud que tocaba primero en bares y luego había conseguido un buen trabajo tocando en Televisa para aquel programa de televisión. Le pagaban bien, así que aquel humilde y apasionado músico cautivaría el corazón de Gina con su dulce melodía y su alma libre. Su romance florecería, pero en las sombras. Así que Gina se encontró cada vez más dividida entre el mundo prohibido de Castañeda y la libertad que encontraba en los brazos de Carlos. Hasta aquí esta historia pareciera una historia de Corín Tellado, pero tiene el toque de Ernie y se acaba el acto 2. Acto 3. La mentira. Con el tiempo Gina se dio cuenta de que no podía seguir viviendo una mentira con Castañeda, y mucho menos en una jaula de oro. Y aunque ya había empeñado su palabra con él, y a pesar del peligro que enfrentaba, decidió hacerle caso a su corazón y revelar la verdad. En una noche oscura y tempestuosa, confrontó a Castañeda y puso fin a su peligroso romance. Le confesó que estaba en estado de gestación, que lo había engañado. 24 horas después, tuvo que salir inmediatamente del país. Fue una mala jugada de Gina, porque al final el músico de alma libre también se deshizo de ella. Dijo que no quería hacerse cargo de la niña. Así que sin más remedio, sin nada que la atase a su pasado exitoso de bailarina,
más que aferrarse a su vida, Gina le tocó irse y escogió la ciudad de Nueva York. Allá posiblemente nadie le encontraría la gran manzana. Acto final, la diáspora. Sin nadie a quien acudir y sin un lugar al que llamar hogar, Gina vagó por las calles de la gran ciudad, enfrentándose a la realidad brutal de su situación. Una madre completamente soltera, sin dinero, sin amigos y con el dolor que el padre de su hija nunca estuvo dispuesto a corresponder a sus sentimientos. Conseguía trabajo, lo que apareciera. Su anonimato era su única protección contra un mundo que había dejado atrás y que literalmente la había olvidado por completo. Se enamoró de un cubano. El tipo le salió mal. Y para remate, se accidentó mientras conducía en Nueva York. Casi pierde un pie, quedó lesionado. No le quedó de otra, sino trabajar en cualquier cosa para sostener a su hija. Desde aseadora hasta lavadora de platos. Mientras ella sufría los debacles de ser una madre soltera. En México todo el mundo se preguntaba, ¿y qué fue? ¿Qué se hizo Gina Montes? ¿Dónde está? En 2009 la encontraron, le hicieron una entrevista y ella confesó todo, porque se había ido a la ciudad de Nueva York. Fue una gran sorpresa, había aumentado mucho de peso. Su rostro no era el mismo, pero sin embargo guardaba ciertas facciones que inmediatamente hicieron que el mundo la recordara de nuevo. Sin embargo, siguió inmersa en el anonimato. Perecería a causa de un cáncer. 16 días después de haber celebrado su cumpleaños número 71, el 11 de enero. Nadie supo que el día en que pereció fue el 27 de enero del 2024, sino que se enteraron el 5 de febrero. Pareciera como si el mundo entero la olvidara entre las sombras de la gran ciudad de Nueva York. Sin embargo, sus allegados dirían que Gina encontraría la paz que tanto había buscado, liberándose de las cadenas que la habían atado en un destino de desamor y tragedia. Y ese sería el fin de Gina Montes. Perecería el 27 de enero del 2024 a los 71 años. Una leyenda, una gran mujer que simplemente se fue en el anonimato total, que cometió imprudencias en el amor y que le relegaron para siempre de ese mundo de lentejuelas, brillos y luces que tanto le había dado la fama. Ella escogió su destino, escogió un amor libre que la traicionó. Y esperamos que les haya gustado este interesante video y triste a la vez. No sin antes decirles gracias por preferirnos y recuerden que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero son, yo sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas.